Bienvenidos a Conversando con el Oficial de Protección, cuarta temporada 2026, donde la protección, la seguridad, la tecnología y la actualidad se juntan para acompañarte en tu día a día. Estás a un paso de transformar tu conocimiento en acción. ¿Estás listo? Hola, querida teleaudiencia, seguidores, al señor Edison Cadena, creador del programa, el señor Carlos Castillo, quien nos acompaña desde la producción y dirección, y le damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan nuevamente. Y bueno, también agradecerles a la agencia Ailus Media, quien nos realiza el diseño y el contenido en redes. Ailus y Ailén, les agradecemos muchísimo. Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada, vamos con las efemérides del día, ¿sí? A ver, tenemos hoy, bueno, es un día para conmemorar también, fue uno de los atentados que nos marcó a nuestra nación, justamente el atentado a la Embajada de Israel, y bueno, conmemorar a todas las víctimas que han sido ultrajadas. Bueno, en ese sentido, también en la semana de marzo tenemos el Día del Escudo Nacional, donde en el año de la Asamblea del año 13 se aprueba el escudo como emblema soberano. La batalla de Chacabuco, también el 12 de marzo, el triunfo de las fuerzas realistas en camino a la liberación de Chile, junto con el padre de la patria. El 16 de marzo, el 214 aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, bajo el mando del general José de San Martín, forjaron el camino a nuestra independencia y de todas las naciones como Chile, Perú y demás. Bueno, a ver, ¿qué más? Otra es nuestras efemérides, también conmemorar el fallecimiento del vicealmirante Julián Irízar, que fue un oficial de la Armada Argentina y fue una figura clave en la modernización de la flota naval, comandante de la primera división de la Armada y posteriormente presidente del Centro Naval. Así que bueno, estas nuestras efemérides de la semana y pasamos a la presentación de nuestra querida invitada. Bueno, ella tiene un currículum enorme, es licenciada en Seguridad Pública del Instituto Universitario de Seguridad, es consultoría, realizó la Tecnicatura Superior en Consultoría Psicológica, diplomatura en Seguridad en Transporte Aéreo, trabaja y tiene expertise en los sistemas subterráneos de Buenos Aires, control de tránsito y transporte. Bueno, le damos la bienvenida a Jacqueline Gauna. ¿Cómo les va? Jacqueline. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Bien. ¿Nos recibís bien? Perfecto. Perfecto. Ningún problema. Espectacular. Bueno, vamos a contarle un poquito a la audiencia lo que haces y cuál es el tema que nos vas a traer hoy. Conversamos sobre la importancia de la gestión emocional en el personal de seguridad. Tema importantísimo para tocar. Y bueno, y más en algo, discúlpame, y más en algo que durante la presentación dijiste, ¿no? Hoy se está conmemorando un atentado y las repercusiones que eso también a nivel mundial y a nivel seguridad internacional, cómo repercute en todo lo que estamos viviendo y en este nuevo escenario social que se está presentando ahora, en especial con el personal de seguridad que está a cargo de todos los ámbitos.
Por supuesto, marcaron una época también, ¿no? Porque los sistemas de seguridad o los sistemas de emergencia no estaban tan activos a ese momento como no, bueno, se ha desarrollado a partir de estos dos atentados, ¿no? Primero el de la embajada y luego el de la Mutual. Entonces, marcaron este nuevo paradigma de cómo es la intervención compleja en estas situaciones. Así que, bueno, y en ese sentido, hacerte la primera pregunta es cómo afecta el estrés laboral crónico y cuáles son los principales estresores en el presente con los agentes de las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Para eso hay una pregunta bastante, que es lo con la que quisiera iniciar todo esto. La pregunta es, ¿quién cuida a quienes nos cuidan? ¿Qué herramientas es que se le brinda al personal de seguridad o al personal afectado que hace seguridad a los efectivos policiales? O sea, porque entran todos, no solamente el personal de seguridad privada, que ahora vamos a charlar también un poquito desde cuándo empiezan a tener relevancia. ¿Y quiénes son los que cuidan a quienes nos cuidan, ¿no? Y la importancia de gestionar las emociones dentro del personal de seguridad y el personal militar también, ¿no? En contexto, haces una buena pregunta ahí donde decís cómo impacta todo este estrés. Impacta de una manera bastante importante porque es silenciosa. Es como el monóxido de carbono, el tema de las emociones. Las emociones no las vemos, las sentimos, las experimentamos y a diferencia de otros síntomas, es muy probable que no las reconocemos. Entonces, en materia de seguridad no solo se gestionan todos los riesgos externos, estamos acostumbrados a que todo el personal de seguridad está preparado para hacer intervención en crisis, pero sin embargo no preparamos a nuestro personal para cómo intervenir en esas crisis. ¿Qué pasa con esas crisis internas? Sino también todos los procesos internos de las altas activaciones emocional, todo esto que está pasando, toda esta situación que te permite estar en un estado de alerta continuo, hace que tus emociones estén totalmente mezcladas en todo sentido. Entonces, empiezan a aparecer síntomas como una irritabilidad totalmente inesperada, inexplicable, no sabemos qué nos pasa, estamos irritables. No, eso pasa porque no conocemos cuáles son nuestras emociones. ¿Cuál es el origen de todo esto? Si realmente nuestro personal está preparado para reconocer eso ante una crisis, como en este caso, un atentado, un accidente vial o una escena cotidiana dentro de alguna violencia urbana que se pueda presentar en la vía pública. Bien, y antes de continuar, le doy la bienvenida a nuestro otro conductor, Guillermo Fogelman. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, Jacqueline. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer. Hola, Romina, ¿cómo estás? La verdad que mil disculpas por ingresar tarde, pero el tránsito estaba insoportable. Para nada, tomé la batuta y dije, allá voy, como William Wallace. Está muy bien, está muy bien. Y la verdad, un tema súper interesante que estamos tratando. El día es especial para eso también. Las últimas noticias de la semana pasada, donde otro efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires se suicidó. Las semanas anteriores también hubo un personal femenino de la policía, creo que en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos está a la cabeza con el índice de suicidios en virtud de todos estos factores estresores que vamos a hablar en breve. Seguramente la licenciada acá una va a ser mucho más explícita en este sentido, pero bueno, no quería dejar de mencionar esto porque me parece trivial en virtud del diálogo que vamos a tener de acá en adelante con la entrevistada que invitamos hoy. Así que, Romina, te dejo que continúes con tus preguntas de rigor y si no, sigo yo que tengo una muy interesante para hacer, si te parece. Por favor, hágala. Ok. Habiendo mencionado todo esto, Jacqueline, te puedo tutear, ¿no es cierto? Sí, cómo no. Ok, bárbaro. Se avisora como uno de los estresores de la conducta o factores de riesgo de estrés de la conducta del personal de seguridad, entre una de las tantas cosas, esta falta de representatividad o de presencia institucional. ¿Y qué hace la institución con el
individuo que está atravesando por una situación de estrés crónico o estrés postraumático conforme haya tenido un enfrentamiento en la vía pública y demás. Y acá va la pregunta. ¿A vos qué te parece o cómo debiera ser el diseño y la implementación de estrategias efectivas de implementación en los equipos de seguridad para mitigar estas situaciones? Mira, qué buena pregunta, porque habría que implementar la gestión emocional como una estrategia dentro de lo que es la formación y la capacitación para el personal de seguridad. Y cuando hablamos del personal de seguridad, no solamente hablamos del personal efectivo, tanto ya sea el policía, ya sea ¿por qué no nombrarlo? No nombrarlo, mejor dicho, al vigilador privado, al personal de las fuerzas de seguridad. Una de las cosas que habría que cambiar primero es hacer mucha hincapié en la capacitación. Hoy vemos que este nuevo escenario social que nos está presentando nuestro país en este momento, donde la violencia urbana está a la orden del día. Entonces, tenemos legendariamente instituciones que han capacitado a nuestro personal para intervenir en crisis, pero no lo capacitaron justamente para gestionar internamente esas crisis. O sea, capacitaron a nuestro personal para las crisis externas, pero no las crisis internas. Y no nos tenemos que olvidar que dentro de todo un marco en el que vemos, la seguridad es un factor humano muy importante. Si bien la tecnología avanza sistemáticamente y con todo este contexto y panorama internacional que estamos viendo, donde era hasta impensado o tal vez lo veíamos solamente en películas o en cuentos o en libros así, donde habían drones, donde la maquinaria, donde toda la tecnología fue avanzando un montón, pero nadie se detuvo a pensar en las emociones del ser humano. Se le da herramientas técnicas hacia afuera, pero no se le da herramientas hacia adentro. Entonces, ¿cómo gestionamos nosotros la implementación de justamente poder ampliar este paradigma, como bien lo dijo Romy desde el inicio de la charla, cómo poder implementar y ampliar este paradigma donde se le brinde a todo este personal un espacio de contención? Es fundamental. ¿Por qué? En el caso de los policías, del efectivo policial, cuando tienen un inconveniente, lo primero que hacen, y el efectivo traslada ese inconveniente a sus superiores, lo primero que hacen es desarmar al efectivo policial y darle una licencia psiquiátrica. Y por ahí no estaba para una licencia psiquiátrica, ¿sí? No estoy cuestionando a ciertos profesionales que están dentro de lo que es la salud mental, porque mi campo es como un paso antes de la persona que ya tiene una patología de base y la tiene que tratar. Generalmente se lo desarma, se lo aísla y se lo deja ahí, se lo etiqueta, se lo pone en un legajo y quedó ahí con una etiqueta. Y nadie le dio las herramientas en ese momento de acompañar ese proceso. Porque por ahí tuvo un conflicto no menor que lo pudo haber resuelto y no necesariamente ponerle la carga o la etiqueta, que eso después enfrenta con otra situación mucho mayor, porque ya le queda el legajo de alguna manera etiquetado y salir de ese encuadre le va a costar, porque por ahí si tiene que retomar alguna actividad o estar en algún procedimiento o volver a su actividad que incluía estar en trabajo de campo, no lo iba a poder realizar porque ya tiene de alguna manera la etiqueta de haber pasado por una carpeta psiquiátrica. ¿Puedo interrumpirte un segundo, Jacqueline? Discúlpame. Quiero seguir sumando a lo que vos decís, porque lo que hace la fuerza en ese caso es quitarse un potencial problema de encima. Uno de los medios disponibles, o sea, cuando ya la persona tiene cierta conducta, la tendencia suicida, ya vamos a llevarlo al extremo, ¿no? El funcionario haya atravesado por una situación absolutamente de estrés laboral, de problemas de factores socioeconómicos, problemas familiares, que una cosa tiene que ver con otra. La fuerza analiza en ese momento, bueno, quitémosle el arma porque es el medio idóneo para llevar a cabo el acto, ¿no? De esa manera nos sacamos el problema encima o al menos mitigamos el riesgo. Desde mi punto de vista, y esto dialogado yo ya con una persona muy entendida del tema, que es psiquiatra,
es integrante de la Cátedra de Suicidología de la Facultad de La Plata. Estamos trabajando en este tema también, sobre todo en la posvención, sobre las víctimas, los supervivientes. Nada más lejos está en que simplemente tomar la decisión, che, te saco en medio y no te hago un seguimiento en consecuencia de, porque todos sabemos que cuando quedan disponibilidad su sueldo se reduce y ahí aparece otro inconveniente, el problema económico se agrava, con lo cual estamos agravando una situación y no la estamos resolviendo. Quería dar un poco de marco a la teleaudiencia que por ahí no entiende esto de cuál es la reducción de los ingresos conforme a la problemática que pueda llegar a tener un interno y hacer un paréntesis en tu relato. Discúlpame que te haya interrumpido. No, igual, Guillermo, decís algo muy importante. Justamente la teleaudiencia no sabe qué es lo que pasa el detrás y queda la etiqueta, solamente se conoce la etiqueta. No se conoce qué pasó con ese sujeto, no se le hizo el acompañamiento debido, más allá del seguimiento, porque el seguimiento es, de alguna manera, un seguimiento más que nada institucional, pero no se le hace un seguimiento dentro del marco de la salud mental. Le dicen, bueno, tenés que presentarte a determinadas terapias, se le da unas sesiones o algunas sesiones y con eso ya está. Entonces no deja de ser un trámite. Y lo demás y toda la carga emocional es la que sigue y es la que no se soluciona y es la que no se aborda desde algún punto de vista, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una deuda pendiente de todas las fuerzas, tanto Fuerzas Armadas como Fuerzas de Seguridad. En virtud de, en el caso de la Fuerza de Seguridad, hablar de seguridad en forma holística, porque el actor social dependiente de la Fuerza de Seguridad es el eslabón clave para hablar de seguridad en forma holística. Pero bueno, creo que ello lo vamos a hablar un poquito más adelante. Romy, te dejo, porque si me pongo a hablar, vos sabés cómo soy, no termino más. Bueno, hacerte una siguiente pregunta: ¿qué estrategias efectivas pueden implementar los equipos de seguridad para manejar el trauma y la exposición a situaciones críticas? Primero, implementar un espacio de contención. ¿Qué quiere decir esto? Que brindarle a la persona que está a cargo, ya sea de un equipo de seguridad o mismo que integra un equipo de seguridad, no solo porque una cosa es el que integra el equipo y otra cosa es el que está a cargo. El que está a cargo también tiene una carga emocional mucho mayor todavía, porque si algo sale mal, la escalada de riesgo es mayor y es el responsable de varias acciones de. Entonces, brindarles las herramientas necesarias a través de las capacitaciones, saber que hay otras disciplinas, entendiendo la importancia también de lo que es la salud mental y la salud emocional. Yo, por ejemplo, soy counseling, me dedico a todo lo que es la seguridad emocional dentro del personal de seguridad. Por ejemplo, en la pandemia, el personal de seguridad tomó una relevancia importante, porque quedaron a cargo de prácticamente todos nosotros, los que tuvimos que salir a la calle de alguna manera porque éramos personal esencial. Pero vos fíjate que, por ejemplo, te doy un ejemplo, el vigilador privado pasó a ser del vigilador ahí que estaba, no te digo quieto, pero que cumplía un rol de estar ahí sin tener, digamos, más que algo visual y ya está. Pasó a ser relevante justamente su participación, porque se complementó con las fuerzas de seguridad. Entonces empezamos a darle relevancia a todo el personal de seguridad, pero no le dimos las herramientas. Estábamos ante una situación que era algo mundial, no sabía qué era lo que estaba pasando. A mí, por ejemplo, yo tenía consultantes, efectivos policiales que de repente se encontraban solos en la calle y no sabían qué era lo que tenían que hacer, pero no porque no supieran operativamente qué era lo que tenía que hacer. No podían controlar las emociones de lo que estaba pasando, porque se suponía que estábamos en algo inminente como una pandemia, que no estaba muy claro qué era lo que estaba pasando, simplemente tenían que salir a la calle y nada, salían a la calle y quedaban así en estados de donde empezaban a tener problemas de comunicación, porque se los cuestionaba si estaban o no estaban conectados. Empezaban a tener problemas para manejar las emociones, no sabían si era un ataque de pánico, si era miedo,
no podían identificar porque no sabían qué era lo que estaba pasando realmente. Entonces, para mí es importante, primero, ampliar un poco la visión de no ser tan estructurado, de decir, no, esto no te va a pasar, sos personal policial o sos un efectivo que te dedicas a la seguridad, y bueno, desde salir de lo rústico y empezar a complementar más el tema de lo humano. Para eso se aborda desde un lugar de donde se le pueda dar el espacio y entender que esa persona está atravesando por una situación y no encasillarla, no etiquetarla. No porque yo no puedo manejar determinadas emociones, no sé qué es lo que tengo que hacer. O no por el solo hecho de decir, bueno, estoy atravesando demasiado estrés, no pasa nada y sigo. Porque también venimos con esas culturas, ¿no? De que la persona que se dedica a seguridad tiene que ser rústica, tiene que ser totalmente dura y no darle, por así decirlo, relevancia o importancia a algo que puede ser un miedo, puede ser estar desarrollando un ataque de pánico y no saberlo. Entonces Sí, uno se va con esa carga emocional a la casa y no nos pusimos a pensar. sí, sí, es totalmente cierto lo que mencionás, Jacqueline, porque hay como un estereotipo del hombre de seguridad. Y claramente la dinámica social y los problemas han dado que se necesita otro perfil de tanto del policía, ojo, tanto de la fuerza pública como el personal de seguridad privada, ¿no? ¿Sí? Lo cierto es que hoy, como las fuerzas de seguridad fueron evolucionando a través de los años, de las décadas, diría yo, y hoy ya se necesita más un policía de proximidad que esté cercano al contribuyente, al vecino, al damnificado. Bueno, el personal de seguridad también dejó de ser esta gente alto, grandote, de espaldas anchas, con bigotes gruesos digamos, y rígido, ¿no? Hoy se necesitan evacuar otro tipo de situaciones en donde se requiere más empatía, donde se requiere más vinculación y altruismo, creo yo. Creo que todos consideramos y estamos de acuerdo en esto. Y un poco hablando de esta cultura que mencionaste hace un ratito, a mí me gustaría si es que podés detallar esto de cómo se puede trabajar esta cultura emocional dentro de las organizaciones, porque siempre en las organizaciones y atendiendo a esta rigidez que estamos hablando, hay cierta resistencia a la implementación de cambios. ¿Vos cómo lo percibís esto y cómo ves que podemos lograr determinadas herramientas para poder llevar adelante? Voy a interrumpir antes de que conteste y la dejamos todo en suspenso. Le voy a pedir a nuestro productor si puede pasar nuestros aliados, invitados, para poder continuar con esta maravillosa entrevista con Jacqueline. Ok. Muy Ahora bien. sí. Ahí Todo vamos. tuyo, Entonces, Jacqueline. no me pidas que te repita la pregunta porque fue bastante larga la introducción. Bien. Generalmente en algunas corporaciones o en algunas empresas hay un espacio y se brinda un espacio de counseling. Algunos, y acá quiero hacer la diferencia entre, porque me dicen, vos sos counseling o sos coaching. Yo hago a veces coaching y muchas veces mi fuerte es el counseling. ¿Por qué? Porque el counseling es más trabajado centrado en la persona. En la persona, en el individuo, en el sujeto, ¿sí? Y el coaching es los objetivos que va a alcanzar de ahí en adelante. Pero para eso tenemos que conocernos a nosotros mismos, primero. Las grandes empresas tienen un espacio, brindan un espacio, que después todo ese paradigma se transformó más adelante, que esto nos permite también, en los que hacemos seguridad privada y los que hacemos seguridad en otros ámbitos, nos permite también ver de qué manera empezamos a meternos en el compliance dentro de la empresa. Porque vos si tenés un personal efectivo, totalmente capacitado, totalmente le das las herramientas para gestionar todo lo que pueda, ya sea emocional, de trabajo, de lo que sea, tenés una persona totalmente formada y para eso necesitas una capacitación. Yo soy una de las que me gustaría que se empiecen a implementar estos espacios porque el empleado no los tiene. Vos fíjate, pasás por alguna empresa y
si tienen, no tienen un espacio dentro de la empresa, pasás y están fumando en la vereda, o están hablando en la vereda, o algo. Entonces ese momento de dispersión es el que tiene. Son pocas las empresas que brindan un espacio de contención. Entonces, implementar objetivos claros, ampliar un poco el panorama, sabiendo de que si bien es importante la salud mental, también es muy importante la salud emocional, porque son pocos los que conocen cuáles son las emociones y cómo las podemos gestionar. Cada individuo es diferente, por eso es una pregunta que es muy amplia, porque por ahí vos venís a mi espacio con un abordaje y abordamos tu tema desde otro tema, desde otro espacio, desde otro punto de vista. Por ahí viene Romina con otro tipo de problemática o con algo que se trabó y fue un momento simplemente de estrés que le duró 10 minutos y con Romina se trabaja desde otra forma. Entonces el individuo, por eso es centrado en la persona. Es una disciplina de acompañamiento emocional que está centrada en la persona. Cada persona es diferente. Totalmente de acuerdo. Y además, justamente, cada actor social y cada individuo está atravesado, si bien puede estar atravesado por la misma problemática con otro compañero de objetivo, ahora llamándolo a la seguridad privada, no a todos les pega de la misma manera, hablando en criollo, por esta estructuración de la personalidad de cada uno. Así que la personalización, en este sentido, yo creo que es más que determinante, no solo por esto de generar cultura organizacional, cultura emocional dentro de la institución, sino, como vos bien mencionaste, ya transitando o yendo hacia el compliance para tener excelentes o muy buenas métricas y resultados en los indicadores de gestión de la empresa, lo cual me parece bárbaro. Yo obvié una parte del programa, pero porque quería seguir con el hilo de esta conversación que me parece sumamente nutritiva, pero vuelvo un cachitín atrás y menciono a nuestros aliados comerciales, y es por eso que quiero saludar al director Claudio Alfano de la revista Negocios de Seguridad, que este año tiene una relevancia más que importante en virtud de que se viene la Expo de Neuquén el 27 de marzo, lo cual ahí Negocios de Seguridad va a estar presente. También saludamos al director Jorge Núñez de AMS Servicios Corporativos, al licenciado Roberto Ontivero, que es el presidente de APSEC, la Asociación de Profesionales Graduados en Ciencias de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al señor instructor Walter Imperiale. La producción tiene algunos saludos, algunas comunicaciones que nos quiera hacer llegar. Ok. Marcelo Michia de 2029. Muy buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes para vos también. Buenas tardes a todos. Excelente tema a tratar. Claramente es una problemática que hoy nos atraviesa y tenemos que estar muy al pendiente de los profesionales de la seguridad para poder incorporar herramientas y abordar toda la problemática de manera eficiente. Bueno, después vamos a seguir con un poco más de saludos. Romina, ¿querés seguir vos dialogando un poquito con Jacqueline? Sí, por supuesto, y en ese sentido, de este apoyo emocional por parte de las organizaciones de seguridad, bueno, eso es a una escala menor, pero si tenemos que ampliarlo un poquito, tenemos que trabajar sobre salud mental, nuevos proyectos, o definir también con unas nuevas normativas que sean claras también para estas situaciones, y de ahí también desmenuzar a lo que va a terminar siendo este apoyo emocional dentro de las organizaciones de seguridad. ¿Qué tipo de herramientas se deberían proveer entre los líderes o, si queremos trasladarlo un poquito más, desde medidas de políticas públicas, para aumentar estos niveles de residencia emocional y en sus dependientes también, ¿no? Bueno, con los líderes... Un poco de todo. Sí, porque en realidad deberíamos arrancar al revés, por las políticas públicas. Habría que darle muchísima relevancia a la salud mental y emocional, diría yo. Ampliar el campo un poquito más, tanto de lo mental a lo emocional. Esa sería la primera base, trabajar sobre la salud mental y emocional. No dejarla de lado porque es el motor prácticamente que es el que activa y es el disparador, de alguna manera, es el que activa
hacia la salud mental. Una persona, ¿nunca escucharon hablar, por ejemplo, en algún juicio por algún homicidio o algo que dicen, no, pero actuó bajo una emoción violenta? Los peritos de parte cuando dicen, no, pero estaba bajo una emoción de violencia. ¿Lo escucharon? Muchas veces, lo hemos escuchado Sí, claro. en varios lugares. Bueno, y tratar de diferenciar lo que fue la emoción violenta a lo que fue el acto en sí violento. Son dos cosas Correcto. totalmente diferentes y es un terreno que se lo vamos a dejar más que nada a los cráneos de salud mental, que serían los psiquiatras, los psicólogos. Yo soy como la antesala de todo eso. Yo sí estoy de alguna manera capacitado como para atender el primer cordón, ¿no? Y contener lo primero. Después de ahí las derivaciones correspondientes, siempre y cuando la persona tenga o no padezca alguna patología de base. En cuanto a los líderes, mira, no hay nada más lindo y gratificante que tener un jefe formado, por sobre todas las cosas, y amplio de mente. Nosotros venimos de culturas, bueno, yo tengo 52 años, y antiguamente mis primeros comienzos dentro de lo que fue la seguridad, yo, los mismos jefes que tuve militares, después los tuve civiles, dentro del ámbito civil. Entonces, de alguna manera ya los conocía, y la formación de ellos fue muy diferente a los jefes que estuve después, porque todos tienen que ver por el tipo de formación y la capacitación que tienen. Entonces, cuando vos tenés un líder que está formado, ese líder te va a acompañar a cumplir todos los objetivos. Ahora, cuando vos tenés una persona que no tiene la formación correspondiente, no va a entender determinados aspectos a donde vos querés llegar. Entonces, la situación laboral se va a empezar a sentir tensa y no hay nada peor que estar trabajando bajo toda una tensión, que eso después emocionalmente te vas con una carga a tu casa, no la podés soltar de alguna manera porque no sabés qué es lo que te pasa. Entonces los primeros síntomas empiezan, que la irritabilidad, el insomnio, las preocupaciones. Entonces, al no tener ese buen descanso, volvés de vuelta con tu rutina laboral y otra vez lo mismo. Y volvés así, viceversa a tu casa. Entonces te vas cargando. Cuando llegas a tu casa, o cuando llegas a otro espacio, vas con esa carga donde realmente no pudiste resolver el conflicto. Y no solamente eso, sino que estamos hablando de profesionales de seguridad, donde es otra cuestión donde tienen que poner un foco de atención y un estado de alerta por encima de cualquier persona o el común denominador de los civiles. Entonces, ese es el problema que nos trae acá, ¿no? ¿Cómo podemos ofrecerles estas herramientas justamente a los profesionales que deberían estar brindando nuestra seguridad, sea institucional o sea privada? Exactamente. La importancia de ellos. Sí, está muy bueno el coloquio porque, digamos, desde el punto de vista fuerza de seguridad pública, bien se puede llevar adelante a través del diseño de políticas públicas en este sentido. Ahora, en el mundo privado, y lamentablemente de un tiempo a esta parte, yo trabajo en el ámbito privado, vos también creo, Jacqueline, leí tu CV antes del programa. Actualmente estoy trabajando para Subterráneos de Buenos Aires y no estoy cumpliendo funciones dentro de seguridad, pero sí me dedico al área de seguridad en lo privado. Ok. Hoy todo el mundo mira la estructura de costos. Lamentablemente, en el ámbito privado, hoy todo el mundo mira la estructura de costos. Es una vaguedad y es una tristeza, porque lo cierto es que la materia prima en el mundo de la seguridad privada es el personal. Quien sostiene las estructuras es el personal. Entonces, disculpa, ya te dejo 3 minutitos y termino la idea. Salvo empresas líderes en el sector de la seguridad privada, las que le siguen dentro del pelotón están todos cuidando su estructura de costos. E incorporar a un profesional y determinar y diseñar un área para llevar adelante todas estas aplicaciones y estas herramientas de terapia emocional y demás, lo piensan 40 veces. Es tristísimo, pero ¿qué pasa? Por la contra. Al no tomar esta medida, uno viendo determinados resultados en los indicadores de gestión, todo se debe, o en gran medida se debe,
a una falta de atención emocional en los dependientes de la empresa. Y ahí es cuando aparece el paradigma sin resolver. Ahí te dejo ya. Sí, es que decís cosas muy interesantes porque justamente vamos a hablar un poquito qué es lo que pasa con el personal de seguridad privada. Estas empresas, a veces el afán del empresario por captar todos los objetivos posibles, habidos y por haber, ¿qué es lo que primero hace? No importa cómo, hace una incorporación masiva. Totalmente. La persona que está necesitada de trabajar, te dice, sí, perfecto, yo voy a trabajar en seguridad privada. Generalmente, a veces donde hacen las entrevistas y la incorporación masiva no se fijan y no tienen en cuenta un montón de factores. Por ejemplo, la parte de geolocalización de dónde está el objetivo y no tienen en cuenta la proximidad, si la persona está o no está cerca de su objetivo. Por los medios de transporte que dispone para llegar, por ejemplo. Exactamente, y en los horarios. Y los horarios. Y los horarios, porque hay colectivos que por razones de seguridad empiezan a funcionar a partir de las 5 de la mañana y hay otros que dicen, no, la verdad que no, yo ya pasé por unos cuantos inconvenientes de inseguridad y no, la verdad que mi servicio lo voy a extender a partir de las 7 de la mañana. Correcto. Entonces, vos tenés un objetivo a cubrir, ejemplo, en Capital Federal y la persona de seguridad que vos contrataste vive en el conurbano bonaerense, no importa dónde, tiene ya 3 horas de viaje. Entonces son 3 horas que esa persona no está descansando. Y el afán del empresario por cubrir el servicio no le importa. Entonces tenés, lamentablemente, un personal de seguridad privada que no está con el descanso necesario, está desmotivado, desmoralizado, porque dice, al final voy a mi casa, laburo, no sé, según el objetivo a cubrir. Tenés objetivos a cubrir de 8 horas como 12, pero convengamos que nunca son 8 horas o 12. Sin contar que el relevo te llegue a horario, sin contar que el colectivo no se te atrase, el tren, el subte o cualquier medio de transporte que tengas. Totalmente de acuerdo. Todavía pretenden que esa persona se capacite, que esa persona sea efectivo en todas las áreas en las que lo estás poniendo, pero ¿qué le estamos ofreciendo? O sea, la empresa, ¿qué es lo que está ofreciendo? Porque por ahí en un momento dado, ese vigilador dice, bueno, vigilador o vigiladora, porque también vamos a incorporar un poco el rol de la mujer dentro de la seguridad, ¿no? Antes era, como vos bien dijiste al principio, el vigilador que medía 1,90 m por 1,20 m de ancho, y ahí quedaba todo, como el personal de seguridad ya estaba como estigmatizado así. Hoy tenés estándares de todo tipo, tanto de edad como de tamaño y volumen. Entonces, hoy lo que se mide es la eficiencia, pero para el empresario, no para el personal afín. Mirá, es excelente la charla que estamos teniendo porque no voy a seguir por ese lado porque sería un disparador de otra situación, pero ¿qué pasa? Digamos, Romy, la vamos a comprometer a Jacqueline a la segunda entrevista que vamos a llevarlo para el lado de la diferenciación y la customización de la cartera de clientes, porque viene por ese lado. Porque la dejo picando y después seguimos con nuestro coloquio, pero vos me mencionás esto y tenés razón. Te hago la respuesta de el brujo de este lado. Claro, pero cuando vos vas a cotizar un servicio, el cliente quiere pagar el mínimo posible conforme a un estándar de seguridad. Y ahí está el punto. ¿Cuál es el punto? El que la persona que sabe vender su servicio o que debería saber vender su servicio debe manifestarle o debe expresarle o debe mostrarle el abanico de tratamiento que tiene su personal dentro de la empresa para que estas incidencias no impacten y no redunden en un servicio mal diseñado, mal pago y con bajo rendimiento. Pero nada, es parte de una pequeñísima respuesta que es disparadora de otra estructuración de programa porque es interesantísimo lo que vos decís y todo tiene que ver con todo, en definitiva. Mira, respondiendo a esta pregunta, me decís como que es un disparador que abre un abanico de cosas. Sí, es verdad, porque ahí también tenés una gestión emocional de la persona que tenés a cargo en ese servicio, en el que pretendés que cuide, en el que pretendés que esté atento, en el que pretendés que su trabajo sea eficiente,
Y todo esto que estás diciendo desmoralizan a la persona y emocionalmente empiezan de alguna manera a flaquear. De ahí la Bien. alta rotación del personal dentro de la seguridad privada. Por Y eso, ahí pero rozas otro límite. Si esa persona va a ser efectiva y va a estar bien puesto en su eje, o puede llegar a cometer algo que no queremos que cometa. correcto. Bien, Tal y en cual. ese sentido, ¿Vos recepcionás bien, Jacqueline? Yo sí, Ah, entonces Romy me es parece que Romy. se quedó sin audio. Y video también. No hay problema, continuamos. Vamos a ver un auspicio de nuestro principal auspiciante de la armería Mosky. Por favor, producción, si podemos ver el video. ¿volví? Bueno, ahí la tenemos de ¿Volviste, vuelta. Romy? Muy bien, Sí. Bueno, muy bien. tenemos unos comentarios desde el chat. Acá, negociador de crisis 7031 nos pregunta, ¿la capacitación privados y públicos debe ser equilibrada tanto operativa como de control emocional y primeros auxilios emocionales? Sí, la verdad que sí. Sí, porque en todo caso, el control tanto emocional y los primeros auxilios emocionales, acá como bien dice el negociador de crisis, son fundamentales porque los tenemos que tener como estrategias y herramientas para cualquier personal, ya sea privado o público que esté dentro del ámbito, o alguno que gestione crisis, porque a veces estamos ante situaciones de que personas civiles también están gestionando crisis. Entonces, para mí tiene que ser así. Perfecto. Estamos de Correcto. acuerdo en eso. Bueno, y ahora la pregunta de Marcelo Micha, 2099, dice, ¿el control emocional se entrena? Sí, se entrena a partir de cuando empezás a conocer tus emociones. Primero te tenés que conocer vos, porque por ahí te empezás a tener síntomas y no sabes por qué los tenés. Por eso dije, es una disciplina, el counseling es una disciplina que está basada y centrada en la persona. Cada persona reacciona de diferente manera. Correcto. Yo he visto personas operativamente donde, nada, ante una inminente objeto chiquito, en un procedimiento se paralizaron. Veo ese objeto que lo retrajo a algo que le pasó en su momento, no pudo salir de esa crisis y se paralizó. Y estamos hablando de personas profesionales, o sea, le puede pasar a cualquiera, no es que todos somos héroes y salimos así, no, nada. Es importantísimo. Totalmente, totalmente. Ahí está aclarando, no fue pregunta, es una aseveración, ya que es importante entrenar para evitar el secuestro de la amígdala. Sí, debe ser algo de amígdala, está bien, entiendo, ahora sí entiendo, está bien, perfecto, perfecto, gracias. Sebastián Conde dice, en el ámbito privado se esfuerzan en recuperar al trabajador, cuando el gasto en formar es mayor que el de recuperar al mismo. Sí, es una realidad, es como veníamos dialogando previamente, en definitiva termina siendo un tiro en el pie cuando se trata de empezar por la consecuencia y no por la causa, ¿no? Marcelo Michea dice, muchas gracias por su aclaración, no hay problema Marcelo, disculpame. Un placer. Un placer. Romy, ahí tenemos problema de comunicación, pero ya volviste, justo cuando yo iba a hacer una pregunta que venía relacionado a esto de la gestión emocional y el desenlace en una de las peores consecuencias de los factores de riesgo estresores de la conducta, que es el suicidio. Y en este sentido, yo, Jacqueline, te quería consultar, preguntar cuáles son las verticales para reducir, si bien venimos trabajando ya o venimos dialogando recientemente esto de la salud mental, el trabajo el control de la emocionalidad, el trabajo en equipo dentro de la institución y demás, pero ¿cuáles serían
las verticales más importantes, diría yo, para fortalecer y reducir la tasa de suicidios en la fuerza de seguridad y el tratamiento de la posvención. Para aclararle un poquito a la teleaudiencia, la posvención es el trabajo que se hace con los supervivientes, ¿no? Esto de que el grupo más cercano, la familia, los amigos íntimos, pero sobre todo la familia, es un trabajo que se lleva adelante para evitar la repetición. No es tema de esta charla, pero hay un efecto que se llama efecto Weather que habla de la repetición o el contagio, el efecto contagio sobre los supervivientes, la conducta suicida, ¿no? Pero nada, quería darte el lugar a vos, que sos la especialista en el tema, para ver de cómo se trabajan las principales verticales para fortalecer esta reducción de tasa de suicidio. Generalmente la persona que está atravesando por esa situación da muchos indicios. Cada persona a su medida, pero siempre da indicios antes de que las cosas no están bien. Y a veces minimizamos esas actitudes, esas acciones, porque estamos cada uno inmerso en lo suyo, en lo propio, y no prestamos no prestamos atención a ciertas cosas que son muy llamativas, ¿no? Siempre están dando algún indicio de que algo no está bien. Lo primero, si estás dentro de una familia o dentro, digamos, de proximidad, o sea, de lo más próximo que tengas, ya sea tu equipo de trabajo, amigos, tu grupo de pertenencia, tu grupo de contención, es hablarlo, es poner en palabras justamente esa emoción. Porque lo que no se habla, se calla, se va para adentro y se enferma, de alguna manera sale. Es un tema bastante interesante para charlarlo con otro tipo de amplitud. ¿Por qué? Porque es un tema sensible hacia la sociedad. Hoy de hecho arrancaste vos hablando de toda la estadística que presenta el personal que lamentablemente se suicidó porque no encontró otra respuesta. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me impactó, ya que estamos hablando de esto, del tema de actualidad, de este personal militar, un soldado voluntario que estaba atravesando una situación, que estaba siendo en realidad víctima de una situación de delincuencia, de secuestro, estaba siendo víctima de toda la población carcelaria, ¿no? Que cayó justo en un momento donde, bueno, esto de la virtualidad le abrió otra de las cosas, ¿no? Las herramientas que tienen, esto de la virtualidad que le abrió la puerta como para decir, bueno, listo, te empiezo a extorsionar. Esta persona se vio una persona muy joven. Estamos hablando de un chico prácticamente de un adolescente. Inexperto en algunos manejos de situaciones, en un manejo de crisis interna, y lamentablemente tomó una decisión bastante trágica por algo que se pudo haber evitado. Nadie entendía el contexto. El contexto vino, o sea, de algo chiquitito que vieron, o sea, sin minimizar realmente lo que pasó, ¿no? Pero de algo muy pequeño se destapó, digamos, una olla a presión y devino en otras aristas. Sí, es muy real lo que... Y vos ahí, fíjate, esto no lo quería dejar pasar porque yo hice un estudio de todo esto y lo analicé mucho con lo que era la ventana de Overton. Me apoyé bastante en esa teoría, ¿no? De esto de que lo que era antes impensado, como ahora empezó a tener relevancia y cómo se naturalizó. Por ejemplo, ya que estamos hablando del tema de la inseguridad, el tema de la población carcelaria, esto de antes era impensado que uno pudiera llegar a pensar que un delincuente pudiera tener tantos beneficios dentro de un lugar donde se supone que los tienen que reinsertar, tienen que hacer otras políticas públicas que tenían que funcionar y no estaban funcionando. Entonces parecería que el estar adentro iba a ser algo que los iba a corregir, cuando en realidad el estar adentro estaba haciendo un desastre hacia afuera. Entonces se empieza a naturalizar todo. Este chico, muy joven, a mí me impactó porque tenía la edad de uno de mis hijos, y lamentablemente quedó inmerso en eso, se vio ahogado en una situación donde la única salida lamentable y penosa fue de quitarse la vida.
tal vez, si él, sin juzgar, sin juzgar a la persona que toma la decisión, pero digo, si pudo haber hablado con alguien, tal vez alguien le pudo haber dado una palabra y haber encontrado de alguna manera otra solución. Entonces, cada persona vive su batalla personal, que no la conocemos. Por ahí vemos una persona genial, divina, que entra a una oficina o entra a un espacio y está todo bien y esa persona adentro está teniendo un infierno prácticamente. No te digo que todo el mundo se va a estar abierto a contarte todos los problemas personales habidos y por haber, pero yo hago mucho foco en esto de que el personal, el efectivo policial, el efectivo militar y el personal de seguridad, todos tienen y deben de tener un espacio de contención emocional siempre. Eso para mí debería ser condición sine qua non. Sí, totalmente de acuerdo. Y haces muy bien en ponerlo en contexto, analogía con Overton. Por ahí me explayo un poquitito más para la teleaudiencia. Hoy, Overton, muy larga, ¿no? Pero la conclusión final es esto de que cómo cambian las cuestiones o las cosas dentro de lo que la sociedad en un momento determinado considera normal, y a través de determinados cambios de ideas, cosas que parecían imposibles pueden terminar incluso hasta aceptándose como normal, o terminar siendo leyes, cosas impensadas. Pero Overton es sumamente aplicable para lo que está diciendo, porque en virtud del dinamismo social que estamos llevando adelante, y que todos somos protagonistas de este cambio, y esto es una apreciación mía, la apatía es una de las grandes consecuencias de no poder interpelarme y entender por lo que está atravesando ese otro compañero, ese otro actor social que está al lado mío. Entonces, de vuelta a Overton, lo que parecía imposible, esto de que lo que parecía totalmente anormal, fuera de la campana de Gauss, termina siendo normal y aceptable en alguna medida. ¿Pero por qué? Y trayéndolo a lo que es la fisiología. Se lleva adelante por todos estos factores estresores de la conducta y en virtud de disponer del medio letal cercano. Así que... Sí, Guillermo, al 100% con este tema justamente de este soldado voluntario que lamentablemente se quitó la vida, vos fíjate que personas de la misma edad, mientras unos elegían servir a la patria, de alguna manera otros de la misma edad eligen jugar con la vida del resto. Sí, o sea, cabe perfectamente la analogía, por eso te mencionaba, y es algo terrible, ¿no? Porque cada vez lo estamos es más, se naturaliza. El otro día escuchaba, por ejemplo, traigo a Colorario, a un miembro de una gran casa que está en la avenida Rivadavia, con un techo verde, integrar un espacio, diciendo, y bueno, lo que pasa es que, claro, sueldos bajos, claro, presión social, claro, violencia institucional, violencia social, y bueno, pero flaco, a ver si no es y bueno. Ustedes son los encargados de diseñar políticas públicas para un montón de cosas, e incluso para esta, porque, y mencionamos digamos, lo que pasa acá. Yo el año pasado di un congreso para Latinoamérica donde expuse las cifras y son alarmantes, lo que pasa es que no las conoce la gente. Un integrante de la Fuerza de Seguridad en promedio, tomado cada 100.000 habitantes en Latinoamérica, tenemos 18 cada 100.000 habitantes, si hiciéramos la analogía con la ciudadanía común, son los que toman la decisión de suicidarse, y 21 de cada 100.000 son mujeres. Y lo dramático es que el grupo etario va de 18 a 25 años. Con lo cual, es lo preocupante. Justamente el grupo etario. Ahí me diste pie para eso, para intervenir con esto, decir justamente el grupo etario. Era impensado que personas de esa edad, de 18 a 25, tomen la decisión de quitarse la vida. Porque uno lo ve como padre o como madre, o lo ves en lo normal y decís, tiene toda una vida por delante para hacer un montón de cosas. Y sin embargo,
algo lo bloqueó, quedó con la emoción bloqueada y tomó la penosa decisión de quitarse la vida. Entonces, por eso te digo, mientras alguno, en el caso de estos jóvenes, en el caso de este chico, elegía servir a la patria porque su gran anhelo era ser granadero, otros de la misma edad elegían jugar con la vida, no solamente de él, de varios, ¿no? Porque como se naturalizó tanto, le hicieron desde de la delincuencia, y hicieron una cultura prácticamente. Entonces, totalmente. Hoy está como hasta aceptado. Cultura, y te voy a agregar algo, hay una romantización de la delincuencia. Porque vos fíjate estas cuestiones de que llevan adelante los funerales tumberos, creo que se llaman, o algo por el estilo. No hay ningún fiscal que actúe de oficio en esa instancia donde hay motos con pedido de secuestro, uso de armas de fuego en forma legítima, no hay tenencia, no hay portación, no hay absolutamente nada. Entonces, en virtud de que el Estado no ponga los límites que hay que poner en determinadas cuestiones o reglamente otras, las cosas van a seguir increyendo y se van a seguir sucediendo. Y esto es elástico, los límites corren, y con un momento determinado la decisión va a tener que hacer con un gradiente mayor para llevar adelante el control de eso. Y yo te pregunto una cosa, teniendo en cuenta todo este panorama, y como verás, esto se abre y el abanico se sigue abriendo y se sigue desplazando. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién cuida a quienes nos cuidan? Porque ¿cómo te pensás que con todo esto se siente una persona, por ejemplo, del servicio penitenciario? ¿Qué pasa con las emociones de esa persona? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y yo creo, Jacqueline, y me encantaría hablar una hora más realmente, porque es interesantísimo, es disparador. Te lleva a todos lados. No, pero ¿sabés lo que pasa? Es que es disparador de la realidad que vivimos. Sí. Es disparador de el cómo nos estamos atravesando los unos con los otros y hacia dónde vamos como sociedad, en definitiva. Porque no nos olvidemos de algo que es, por eso es todo integrador. Pirámide de Maslow, segundo escalón de la pirámide de Maslow es la seguridad. O sea, tenemos que tomar real dimensión de esta cuestión en todo su sentido para hablar en forma holística de la seguridad y tener una vida social equilibrada o lo más equilibrada posible. Hoy, y te cierro con esto porque si no te voy a quitar mucho tiempo, hablando con mis hijos, uno de mis hijos por una determinada cuestión, me dice, bueno, papá, pero entonces digo, mira, cada vez que salen estos temas y después de debatir demasiado y analizar cuestiones y demás, termino concluyendo que Hobbes tenía razón. El hombre es el lobo del hombre. Es triste, es feo. Ahora, también hemos adquirido experiencia, hemos transitado un upgrade, una evolución. Vivimos adentro de un marco constitucional, un marco reglamentario, donde tenemos las facultades racionales ordenadas para llevar adelante diseño de políticas públicas y poder tener a nuestros agentes de la fuerza del orden como deben tener. Pero bueno, ahí volvió Romy, justo para el cierre, Romy. Así que, mirá, tenemos algún comentario, si querés leer. Sí. No estoy viendo, a ver, dice, es muy clara en cada una de las, sí, acá Marcelo Michea nuevamente, es muy clara en cada una de las respuestas, la licenciada Gauna, agradezco a él y también el negociador de crisis, que bueno, no era una pregunta, pero había dejado un comentario también y una apreciación personal que también coincidía con la licenciada, así que negociadores vuelve a enviar, tanto en Argentina como aquí en Uruguay, se ha logrado visibilizar un tema que siempre se mantuvo puertas adentro en las instituciones. Sí, claramente totalmente. Ahí pasamos a otras cuestiones de políticas públicas y es mucho más extenso para seguir debatiendo y en otro programa. Perfecto, gracias Romy. Sí, puntualmente quiero saludar a Washington Pereira, de Uruguay, de parte de la producción, de parte del programa, porque ellos también están llevando adelante un tratamiento de todas estas cuestiones muy, muy, muy interesantes. Así que, Romy, ¿tenemos tiempo, producción, para hacer la pregunta COP? Porque yo creo que Jacqueline da el perfil para que
haga la pregunta COP. Tenemos otro comentario. Sergio Manuel Gutiérrez. ¿De qué manera se puede empezar a aconsejar a una empresa de seguridad que tiene que invertir en tener un lugar de contención, ya que es más fácil dar carpeta psiquiátrica? Sí, medical, en ese sentido debería pasar por medicina laboral, pero es otro tema. Es un rubro que aún hay prácticas desactualizadas. Saludos a los colegas. Gracias, Sergio. Jacqueline, ¿cómo lo ves este punto? Es interesante la pregunta porque tienen que incorporar lo que es la seguridad emocional y el espacio, y hay que brindarle el espacio de contención. Todas las empresas de seguridad, ya que estamos hablando todos de seguridad, todas las empresas de seguridad deberían tener un espacio de contención. Siempre. Y ver el counseling en este caso como una herramienta, herramienta de estrategia. Que le puede, o sea que si te lo pones a pensar, es un engranaje, todos somos un engranaje en un espacio de laboral y más en una empresa de seguridad, todos somos un engranaje. Y si tenés un buen líder formado y capacitado y con esta amplitud mental, todo lo demás puede funcionar. Excelente, excelente. Me encantó la respuesta, súper precisa y a tempo, diría mi profesor de música. Te hago, y como para ir cerrando, Jacqueline, una pregunta, viene con redoblante y todo, mirá, es muy importante la pregunta. Wow. La pregunta COP trata de lo siguiente. Hoy, Jacqueline es una profesional, formada, una mujer, ya con toda la experiencia recorrida. Licenciada en Seguridad Pública. ¿Qué le dirías a la Jacqueline de, vamos a poner, 6 años, vamos a trazar una línea del tiempo retrospectiva, es decir, ¿qué le diría a esa Jacqueline de 5 o 6 años en qué iba a ser su vida o cambiaría de profesión? Esa Jacqueline de 5 y 6 años siempre hubiese querido estar dentro de las fuerzas de seguridad o las Fuerzas Armadas, vinculado a... Yo siempre digo lo mismo. Para entender las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas las tenés que amar. Yo me crié en un ambiente policial y militar. Y desde ahí que vengo admirando a cada persona atrás del uniforme. Porque no es que cuando salís a la calle ves el uniforme y ya está. Ah, no, listo, vi el poli, vi el milico, vi esto, el gendarme. No. Atrás de cada uniforme hay una persona, hay un ser humano que transitó toda una vida, y siempre digo esto, ¿no? A mí me hubiese encantado haber ingresado a alguna fuerza, ya sea policial o militar, con la B corta. Porque todas las personas que ingresan, yo las divido en dos, en la B corta y en la B larga. Hoy, a cómo está el escenario social y se nos presenta este escenario social de tanta necesidad laboral más que nada, muchos ingresan a una fuerza con la B larga de los beneficios, ven los beneficios, y son muy pocos los que ingresan con la B corta de la vocación de servicio. Totalmente. Excelente, Jackie. Que tiene todo que ver con el sacerdocio que implica ingresar a las filas de una fuerza armada o una fuerza de seguridad. Sí, te digo, y te confieso, a todos los que me están escuchando, me encantaría estar en alguna política pública diseñada específicamente para tratar y abordar este tema, porque me parece importantísimo de poder colaborar, o, ¿por qué no?, de integrar algún espacio donde podamos ser una herramienta útil para la persona que necesita justamente salir adelante con el tema de la cuestión de emoción. Yo te adiciono algo más para cerrar también. Yo entiendo que no va a faltar mucho tiempo para que se genere ese espacio y que sean convocados licenciados en seguridad, cuando digo licenciados es licenciados, licenciadas. Chicas. Sí, te entendí, no Guillermo. De esos, no soy de esas personas. Licenciados en seguridad y con experiencia recorrida como vos en la materia. ¿Por qué? Porque todos están errando en lo mismo, el tratamiento del recurso humano.
y con esto me gustaría cerrar el programa de hoy. Jacqueline, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado. Fue un hermoso ida y vuelta, fue muy nutritivo. Yo creo que la teleaudiencia debe estar pidiendo una repe de este programa. Ya lo vamos a hacer seguramente, te vamos a volver a invitar. Y la dejo a Romy para que se despida de vos. Bueno, sí, fue un honor y un placer escucharte, Jacqueline, desde tu postura como profesional. Y aparte en los dos ámbitos, ¿no? De seguridad privada y en seguridad pública, que has tenido también mucha relación y vínculo con toda la gente y el personal de seguridad. Así que te vamos a volver a convocar, te agradezco muchísimo por este tiempo brindado con nosotros y la teleaudiencia. Y bueno, despedirnos hasta un próximo programa, que le dejamos el cierre a Guillermo y bueno, nos volvemos a reencontrar en otro momento. El placer es mío, gracias por la convocatoria y sí, acá estamos. Cuando quieran, ya saben cómo ubicarme. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, Guille, te dejo el cierre, tuve dificultades técnicas, pero ahora el vivo es así, puede pasar, no te hagas problema. Así que gracias también a los televidentes y de la audiencia que aportaron, participaron, y así los queremos más activos a partir de los próximos programas, que tenemos mucho material, muchos invitados y con ganas de compartirlo con todos ustedes. Así que me despido hasta el próximo martes. Dale, muchas gracias, Romy, muchas gracias. Justo Marcelo Michea estaba mandando un mensaje, no quiero dejar de mencionarlo, porque seguramente nos está viendo. Excelente clase, licenciada, la felicito, se lo vamos a transmitir. Muchas gracias, Marcelo. Sebastián Conde, lo felicito, excelente programa. Muchas gracias, Sebastián, a vos por seguirnos y estar al pendiente de todas las novedades de COP Argentina. Negociador, bueno, sí, claramente, Uruguay, de fierro siempre, Washington. Muchas gracias, excelente encuentro, abrazos y siempre a vuestra disposición. Washington, impecable, lo tuyo, siguiéndonos. Y desde acá, por supuesto, lo que podamos aportar, siempre vamos a intentar llevarlo adelante de la mejor manera para sumar. Uruguay y Argentina tenemos la misma, digamos, problemática institucional, la misma problemática desde el punto de vista, si se quiere, de geografía, y con esto me voy para el lado del narcoterrorismo, narcotráfico, que seguramente vamos a traer este año algún profesional para hablar de esto, porque es un tema que nos vincula. Muy bien, 21:09 me van a tirar las orejas de producción, así que yo me estoy despidiendo de toda la teleaudiencia, de todo el público. Les agradezco muchísimo en nombre de Copa Argentina que hayan acompañado este espacio en el día de hoy. Les reitero que nos pueden seguir en YouTube, @cop_argentina23, o en Instagram, @cop_argentina23. También pueden seguirnos en Facebook, cop.argentina23. Así que esto fue Conversando con el Oficial de Protección, edición Argentina. Muchas gracias a todos.